Buenos días, mis queridos hermanos. Tengan todos un feliz, bendecido sábado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por la presencia de cada uno de ustedes aquí en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 84: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Antes escogería estar a las puertas del templo de mi Dios que habitar en chozas de maldad. Gracias le damos al Señor porque cuando venimos a la casa de Dios, nuestro Señor Jesucristo está aquí esperándonos para compartir con nosotros, para reunirse con nosotros, para derramar sobre nosotros sus ricas bendiciones que Él nos prepara a diario cuando con gozo nos vamos delante de su presencia. También quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que están presentes a través de las redes sociales. Principalmente quiero mandarle un saludo a una hermana querida que vive en España junto con su esposo, hermana en la fe, que hace tiempo no nos vemos, pero gracias le damos al Señor por estar conectada con nosotros, y que la paz del Señor sea contigo, con tu hogar y con tu familia. También quiero extenderle, mis queridos hermanos, una invitación a que aquellos hermanos que quizás no hayan seguido los temas que nosotros hemos estado predicando, que de hecho este es el 5º tema que estamos tratando acerca de la justificación por la fe y todo lo que sucedió en 1888, yo quiero extenderle una invitación que en Facebook tenemos los demás temas anteriores que hemos venido predicando en nuestra página oficial, Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre Maranata. Usted va ahí a la página y ahí están los temas que hemos venido predicando anteriormente, pero también en YouTube, nuestra página de YouTube que se llama Maranata Free CDA, ahí también usted puede encontrar en nuestro canal de YouTube los temas anteriores. A los hermanos que nos ven en línea, yo les propongo que mejor vayan a nuestro canal de YouTube, a Maranata Free CDA, porque ahí en el canal de YouTube las diapositivas están mejor editadas, y entonces todas las citas que cada sábado hemos estado estudiando, citas tanto de Elena G. de White como de los pioneros, que son cartas no publicadas, que jamás han sido publicadas ni en inglés. Ahí van a ver citas muy interesantes que hemos estado compartiendo para poder entender un poquitico más el asunto de lo que sucedió en 1888. Ahí van a ver citas, todo que hemos estado exponiendo, muy interesante y que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor el mensaje de la justificación por la fe. Esto es un mensaje muy importante, el mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque desde que he venido estudiando concienzudamente todo lo relacionado a 1888, lo que pasó en el Congreso de Minneapolis, es interesante que, por ejemplo, cuando usted habla con un pastor, usted, por ejemplo, le dice, ¿qué sucedió en 1888 en Minneapolis? Y dice, oh, ahí se rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Sí, pero ¿qué más pasó? O sea, ¿qué se trató allí? Porque ahí no solamente se trató el mensaje de la justificación por la fe, ahí se trataron otros temas. Ahí hubo cosas que sucedieron que en los otros temas nosotros hemos venido hablando y hemos estado exponiendo las citas de los pioneros que participaron en ese congreso, las cosas que pasaron hasta el punto tal que la mensajera del Señor fue completamente rechazada. Los consejos que la mensajera del Señor estaba dando en ese congreso fueron completamente descartados, fueron completamente rechazados. Vamos en estos momentos a tener unas palabras de oración y hoy vamos a tener un tema muy interesante, y el tema muy interesante es el ataque de Satanás contra los mensajeros de la justificación por la fe. Vamos a ver ahora no lo que sucedió en 1888, sino lo que sucedió en los años después de 1888, 1889, 1890, 1891, vamos a dejarlo en el 92. Entonces, todos aquellos que puedan, que me quieran acompañar, y si así lo desean, yo desde aquí me voy a arrodillar. Si usted me desea acompañar, vamos de rodilla para pedir la presencia de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que puedan arrodillarse. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, vamos ahora a estudiar tu palabra. Y queremos que al abrir tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo esté en medio nuestro
moviéndose con poder, pero también esté sobre cada uno de los hermanos que están conectados a través de las redes sociales, mirando esta programación, escuchando tu palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos tener comprensión de lo alto y que tú nos ayudes a entender la importancia del mensaje de la justificación por la fe. Y no solamente a comprenderlo, Padre Santo, sino a aceptarlo en nuestras vidas, que este mensaje no sea solamente una simple teoría, sino sea una experiencia en nuestras vidas, porque nuestra salvación depende de que nosotros podamos vestirnos con el vestido de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, úsame como instrumento tuyo, como siempre lo has hecho. Permite que una vez más tu Espíritu Santo tome posesión de mi mente, tome posesión de mi lengua, tome posesión de mis labios, tome posesión de mis cuerdas vocales, de todo mi ser, de mi corazón, que yo pueda quedar bajo el control del Espíritu Santo y que seas tú el que habla a través de mi Padre. Que cada palabra que salga de mi boca sea palabra bañada con el poder de lo alto, Señor. Amén. Que cada palabra que salga de mi boca sea palabra que estén bañadas con tu gloria, Padre querido, y que esa palabra pueda calar en nuestros corazones, Señor, y que esa semilla pueda ser depositada en el terreno de nuestro corazón y pueda germinar y dar fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Quédate con nosotros y una vez más te pedimos que tú perdones nuestros pecados, que tú nos limpies, que tú quites de nosotros toda inmundicia, toda maldad, toda iniquidad, que tú quites de nosotros todo orgullo, que tú quites de nosotros el yo y que sea Jesús el que tome posesión de nuestras vidas, Señor. Padre querido, quédate con nosotros ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, como bien habíamos dicho, hoy vamos a tener un mensaje muy interesante. ¿Y por qué 1888 es muy importante? Porque miren, 1888 fue un bache, vamos a decirlo así. ¿Saben qué es un bache? Un hueco en la calle. Ustedes saben, nosotros los cubanos, los huecos que hay en la calle, que ustedes saben que si un carro pasa y se cae en ese hueco, ahí se queda y a veces hay que llamar hasta una grúa para que lo venga a sacar. 1888 para la iglesia adventista fue como un bache que cayó en ese hueco y que de ahí no pudo seguir avanzando en las verdades que Dios quería derramar para su pueblo a partir de que ellos comprendieran y aceptaran el mensaje de la justificación por la fe. Por eso era que en la lección de escuela sabática yo les dije a ustedes, mis queridos hermanos, para nosotros poder avanzar en la verdad depende de que la verdad que Dios haya puesto en nuestras vidas, nosotros caminemos y obedezcamos esa verdad, porque Dios nunca va a poner en nosotros verdades en la cual si nosotros no la practicamos, Dios no va a sentir la necesidad de seguir derramando más luz sobre nosotros, porque si en la luz que nosotros tenemos no caminamos en esa luz, hermano, para que usted desea más luz. Porque la palabra de Dios dice que al que mucho tiene, mucho se le va a pedir. Y al que poco tiene, poco se le va a pedir. Entonces, mis queridos hermanos, aquí hay una gran lección muy importante. Nunca estés dispuesto a pedirle al Señor, Señor, dame más luz de tu palabra, si tú no estás dispuesto a caminar en la luz que Él te ha dado. Necesitamos, hermanos, caminar en toda la luz posible. Ahora, la luz que vino a 1888, la iglesia rechazó esa luz. Y esa luz vino a través de dos pastores, el pastor Alonzo Trevier Jones y el pastor L. Joseph Waggoner, que desde 1886 ellos ya estaban predicando el mensaje de la justificación por la fe. Había duda en el cuerpo ministerial, había duda dentro del pueblo de Dios, donde quiera que ellos iban a presentar este mensaje. Y entonces este tema se llevó al Congreso de 1888.
Pero cuando los delegados al Congreso de 1888, en vez de ir con un espíritu para aprender, para analizar el mensaje, para estudiarlo a la luz de la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Se opusieron en contra del mensaje y en contra de los mensajeros. Por eso es que en temas anteriores yo puse aquí una cita de la mensajera del Señor, donde la mensajera del Señor dice que el Congreso de 1888 ha sido el Congreso más triste de toda la historia de aquellos profesos guardadores del sábado. Ella dice que 1888 fue el Congreso más triste de toda la historia. Y a pesar de que la mensajera de Dios se puso de parte de los dos pastores que estaban exponiendo el tema de la justificación por la fe, y que ella misma decía, Dios ha enviado un precioso mensaje a través de estos dos pastores. Escúchenlo. Toda la directiva, los 96 delegados que estuvieron presentes en ese congreso, 2 o 3 lo aceptaron. El resto completo rechazó el mensaje. Y no solamente rechazó el mensaje, sino que se mofaron de los mensajeros de Dios. Se burlaron de los mensajeros de Dios. Hasta el punto tal que el pastor L. Joseph Waggoner, que era un pastor bajito, muchas veces se mofaban de él, porque cuando L. Joseph Waggoner iba al púlpito a predicar, de una manera burlona le decían, ponte un poquito más alto que no te podemos ver. Y en temas anteriores, en el tema anterior hablamos cómo hasta de la mensajera del Señor, los delegados cada vez, y eso lo mostramos, la mensajera del Señor cada vez que se terminaba cada noche. Recordemos que el Congreso comenzó el 17 de octubre y terminó el 4 de noviembre. 18 días de Congreso. Empezó el 17 de noviembre. Perdón, de octubre. Y el 23 de octubre, ya llevando una semana de Congreso, la mensajera del Señor no quería más estar en el Congreso, porque había un espíritu satánico tan grande en el ambiente que ella dijo, me voy del Congreso porque yo no quiero que este espíritu me contamine. Eso fue el 23 de octubre. Esa misma noche, el ángel del Señor se le aparece y le dice, no te vayas para ningún lado. Tú quédate aquí porque tú tienes que defender la verdad y tú tienes que estar de parte de la verdad. Y el ángel del Señor, que se le apareció a la mensajera del Señor esa misma noche, le dio una visión y la llevó cuarto por cuarto, donde estaban alojados los delegados al Congreso, y ella escuchó todas las palabras inapropiadas, todas las burlas, las cosas, las palabras grotescas que se decían en contra de los mensajeros y en contra también de Elena G. de White. Es más, les voy a decir algo, este maravilloso libro que tengo aquí, Herido en casa de su amigo, que se lo recomiendo, que se lo hemos venido recomendando a todos los hermanos, y aquí van a ver cosas muy interesantes. Aquí hay una carta no publicada del pastor G.B. Starr. En el mensaje anterior habíamos hablado del pastor G.B. Starr, como él dijo de que la hermana White, ella en visión, el ángel la llevó cuarto por cuarto donde se estaban alojando los delegados, y que ella escuchaba todas sus conversaciones. Miren, el pastor G.B. Starr cuenta con más detalle, que dice que hubo una noche que ellos se retiraron a dormir. Ellos habían rentado un sótano donde se estaban alojando varios pastores. Entonces en ese sótano ellos habían levantado como cortinas para que sirvieran como pared, para que así cada cual durmiera. Entonces el pastor G.B. Starr cuenta que cuando él está con la esposa, que él llega primero, ellos oran para acostarse a dormir. Y después, cuando vinieron los delegados ahí ante acostarse a dormir, empezaron a hablar cosas. Dice el pastor G.B. Starr que hubo un delegado que él escuchó decir una palabra que él dice que él no se atrevía a decirla.
burlándose en contra de la hermana White. Y él se acostó a dormir con la esposa y no se lo dijo a nadie. Y al otro día, cuando la mensajera del Señor se paró a exponer la palabra de Dios en el culto matutino de la mañana, le dijo: pastor fulano de tal, usted dijo de mí esto y esto. Dice el pastor G. Star que la palabra exacta que él escuchó de ese pastor, que él no se atrevía a decirla y que más nadie lo sabía, excepto él, la mensajera del Señor lo dijo ahí. Hubo un desprecio, mis queridos hermanos, hacia los mensajeros de la justificación por la fe. La palabra de Dios, cuando nosotros leímos el versículo de la palabra de Dios, Mateo 10:22, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ¿qué dice? Más el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Nosotros por causa de Cristo vamos a ser aborrecidos. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, él dice: el que quiera vivir piamente, o sea, aquellas personas que quieran vivir piamente, y la palabra pía significa los que quieran vivir en paz, dice, van a padecer persecución. Porque, hermano, predicar el mensaje de la verdad trae persecución, trae aborrecimiento. Predicar el mensaje de la verdad te va a conllevar a que tú vayas a la cárcel. Mantenerte de parte de la verdad implica que aún a ti te pueden matar por predicar la verdad. Entonces, ¿cómo es posible de que hoy en día a veces usted escucha predicadores que predican mensajes tan lindos donde en la iglesia todo el mundo se siente feliz con el mensaje del predicador? Usted ve pastores que cada sábado se paran a predicar y usted sabe que en la iglesia está el trigo y ¿qué más está? Cizaña. Y la cizaña. Y cuando el pastor terminó de predicar, el trigo salió contento, pero la cizaña salió contento con el mensaje. Significa que si los dos grupos salen contentos, entonces el pastor no está predicando lo que debe de predicar. Porque cuando usted predica la verdad, usted siempre va a molestar a la cizaña. El trigo va a decir, amén, gloria a Dios. La cizaña se va a molestar. Entonces, yo siento temor cuando yo veo que cada pastor, o cada líder, o cada predicador, o cada laico, o anciano, o cualquier persona que tenga el don de predicar, que se para aquí a predicar y que la iglesia entera, todo el mundo dice amén y todo el mundo está de acuerdo, hermano, sienta temor. Porque ese predicador está quedando bien con Dios, pero al mismo tiempo está quedando bien con el diablo, para que los dos grupos, tanto trigo como cizaña, se sientan felices y contentos. Cuando Cristo predicaba la verdad, ¿qué causaba eso en los líderes? ¿Qué causaba? Molestia. ¿Qué causaba? Persecución. ¿Y a dónde llevó a Cristo la verdad? A la muerte. Los apóstoles, cuando fueron investidos del poder de lo alto, dice la palabra de Dios en el capítulo, ahí cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, que después que ellos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a predicar con poder, ¿qué vino sobre Jerusalén? Persecución. ¿Dónde terminó Felipe? En Samaria predicando. Y hubo una persecución tan encarnizada que el mismo Pablo, antes de convertirse al cristianismo, ¿qué era lo que hacía Pablo? Él perseguía a los cristianos.
iba a las casas, los sacaba arrastrados, los metía en la cárcel y cuando le decía muerte, él estaba consintiendo en que los mataran. ¿Cómo terminó Esteban por predicar la verdad? ¿Cuál fue lo que le causó a Esteban? Que lo apedrearan. Porque cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios, hermano, prepárese que el diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios, el diablo no va a decir, bueno, él quiere hacer la voluntad de Dios, bueno, entonces yo me marcho, lo dejo tranquilo. No. Por eso es que la mensajera del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, ella dice, ¿por qué hoy parece adormecida la persecución? Es una pregunta que ella hace en el libro El Conflicto de los Siglos. Dice, porque es que la iglesia se ha acomodado tanto a las costumbres del mundo y ha asimilado las costumbres del mundo, que por eso es que hoy la iglesia no levanta oposición. Por eso es que hoy la iglesia no levanta oposición. Es más, noten para que ustedes vean hasta qué punto Satanás ha tomado el control del pueblo de Dios. Que hoy en día, de la manera en que usted ve al mundo y nosotros nos horrorizamos que el mundo se ha introducido dentro de la iglesia, ¿qué es lo que hoy están promoviendo los grandes líderes con títulos y doctorados en evangelismo y en ministerio pastoral? No estamos viviendo en una época diferente. Y la iglesia tiene que ir a la par de la cultura. Eso yo lo he escuchado. Y como la iglesia tiene que ir a la par de la cultura, si en la cultura de mi país la música es el reggaetón, entonces en la iglesia tiene que sonar el reggaetón. Si en mi país la cultura de mi país es la música salsa, bueno, en la iglesia hay que tocar música salsa. Y mientras que la iglesia se va modernizando a la par del mundo y va asimilando todas las costumbres del mundo, mi pregunta es, ¿qué oposición va a levantar la iglesia? ¿Qué oposición va a levantar el pueblo de Dios? Que supuestamente ha sido redimido por la sangre de Cristo. ¿Ninguna oposición? Y les digo esto, fácil. Cuando llegó el tiempo de la COVID, ustedes saben que no sé a cuántos le pasó, pero habían centros de trabajo donde te eximían no vacunarte o por asuntos religiosos o por asuntos médicos. Ahora, si era por asuntos religiosos, tú tenías que presentar una carta para que te pudieran eximir de ser vacunado. Hermano, ustedes saben cuántos hermanos de la otra conferencia a mí me llamaron, yo siendo pastor de la Iglesia Adventista Libre, para que yo, por favor, le hiciera cartas para ellos presentarlas en el centro de trabajo, porque en su iglesia, en la otra conferencia, habían prohibido de que ningún pastor podía darle carta a ningún hermano para presentarla en el centro de trabajo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no quería tener problemas con el gobierno. Porque si el gobierno decía hay que bautizarse, sí, pero el gobierno a mí no me puede obligar a bautizarme. Perdón, a vacunarme. Si el gobierno decía hay que vacunarse contra el COVID, a mí el gobierno a mí no me puede obligar a vacunarme si yo no quiero. Entonces, como los centros de trabajo presentaron esa opción, ok, tú no te vas a vacunar, ¿por qué? ¿Asunto religioso? Bueno, dile a tu pastor que te dé una carta y preséntala.
A mí hubo hermanos de la otra conferencia que me llamaron. Pero hermano, ¿cómo es eso de que a usted no le dieron carta? No, los pastores no pueden dar carta. Bueno, ¿y que entonces qué usted va a hacer si su pastor no recibe una carta? ¿Usted va a perder el trabajo? No, voy a tenerme que vacunarme obligatoriamente. En un momento de crisis, la iglesia corporativa, la conferencia, abandonó a sus miembros. Los dejó a la deriva. Los dejó a merced de la boca del lobo. Y hubo adventistas que por no vacunarse y al no darles la carta para presentarla en su centro de trabajo, perdieron sus trabajos. ¿Se preocupó la iglesia por eso? ¿Pero por qué la iglesia lo hizo? No, yo no me quiero buscar problemas con el Estado, con el gobierno. Por eso es que, miren, el mismo Jesús en la palabra de Dios, Él dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra. Yo he venido a traer espada. Yo he venido a traer disensión. Yo he venido a traer división. El padre contra el hijo contra la madre. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, su vida cambia. Ya usted no es igual, usted es completamente diferente. Y el mundo lo va a ver a usted como algo extraño, porque como usted no va a seguir más la corriente del mundo, el mundo a usted lo va a ver extraño. Lo va a ver a usted como si usted fuese un agente de otro planeta. Porque es así. ¿Cuántas personas? Yo he oído testimonios de personas jóvenes que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y sus padres los han botado de la casa. Ah, tú te vas a meter a cristiano, aquí no te quiero más. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios, eso trae división, no solamente con las personas que no son de nuestra fe, aún con los que son de nuestra fe. Con aquellos que no son de nuestra fe, con las personas del mundo, eso trae problemas. Pero más triste es que haya división dentro del cuerpo de Cristo, porque tú queriendo hacer la voluntad de Dios, aquellos que no tienen una conexión vital con Cristo y que no te comprenden, entonces dentro de la iglesia te hagan la guerra como se le hicieron a Jones y a Wagner. Un mensaje preciosísimo, hermanos, y fue una guerra tremenda, no solamente en Minneapolis, sino que aún después de Minneapolis siguió la guerra con ellos. Los propios dirigentes que Dios había escogido para dirigir al pueblo, ahora esos dirigentes, guiados por Satanás, estaban haciéndole la guerra a Elena G. White, a Jones y a Wagner. Y el mensaje de la justificación por la fe, mis queridos hermanos, es un mensaje completamente importante. Es un mensaje que no solamente puede ser un mensaje que lo comprendamos de teoría, sino que lo vivamos. Miren lo que dice el pastor Olsen en la revista The Ministry número 1, boletín de la Conferencia General, 8 de febrero de 1893, en la página 188 y 189, hablando acerca del Congreso de Minneapolis y de lo del mensaje de la justificación por la fe. Dijo, como denominación, en teoría hemos creído en la doctrina de la justificación por la fe. Y los que se implicaron en la temprana experiencia con el mensaje conocieron mucho de su poder. Pero al progresar la obra y crecer la causa, es un hecho que descansamos cada vez más en la teoría y menos en el poder de Dios. Y eso es lo que hoy le pasa a la iglesia adventista. Tenemos mucha teoría, pero menos poder de Dios.
Tenemos mucho conocimiento de la palabra y del espíritu de profecía y de las doctrinas, pero menos poder de Dios. Sigue diciendo, los pastores podían presentar argumentos claros sobre el sábado y otras doctrinas, pero en lo referente a llevar a los pecadores a Cristo, a predicar la muerte, ¿a qué? ¿La muerte a qué? Al pecado. Y a cómo tener una conexión vital con el cielo, eran incapaces, pues ellos mismos carecían de tal experiencia. Todos los pastores que asistieron al Congreso de 1888 carecían de la experiencia de una conexión vital con Cristo Jesús. Y anteriormente en otros mensajes nosotros presentamos que Elena G. de White, desde 1844, ella venía hablando del mensaje de la justificación por la fe, pero no le querían hacer caso. No querían atender a lo que ella escribía y a lo que ella hablaba. Porque la iglesia se tiró para el otro bando, para el legalismo. Vamos a predicar de la ley nada más, la importancia de la ley de Dios. Y se volvieron tan legalistas que llegó un momento en que la mensajera del Señor dijo, oye, ustedes están secos como los montes de Gilboa. ¿Por qué? Porque era mucho la ley, pero carecían de esa experiencia vivificadora de tener un encuentro con Cristo, de sentir, saborear el poder de Cristo, la gracia de Cristo. El poder carecían de poder experimentar en su vida el poder de Cristo que les ayudaría ¿a qué? A predicar la muerte al pecado, a vivir una experiencia de gozo. Y cuando se presentó el mensaje en 1888, la hermana White dice, esto es lo que yo he venido presentando hace 44 años más atrás, pero nadie me quería escuchar. Entonces Dios tiene que levantar a dos reformadores para poner en perspectiva la verdad de Dios, porque la iglesia estaba perdiendo el rumbo en lo que es en la doctrina de la salvación. Estaba perdiendo el rumbo. Estaban, mis queridos hermanos, perdiendo el rumbo. Lo que es la doctrina de la salvación, Dios tuvo que levantar a John C. Waggoner primeramente para poner en perspectiva, porque para plantear el tema de la justificación por la fe, John C. Waggoner tuvieron que poner en una perspectiva correcta la enseñanza de la divinidad de Cristo, porque los pioneros eran arrianos o semiarrianos. Y primeramente, para poder entender el mensaje de la justificación por la fe, primero tenemos que hablar de la divinidad de Cristo, para deshacer de la mente de los delegados ese espíritu, esa mentalidad arriana o semiarriana. Después que ellos plantearon la divinidad de Cristo, tenían que plantear entonces con qué humanidad vino Cristo para poder entender la experiencia de la salvación y cómo opera en tu vida la justicia de Cristo Jesús. Y ellos dijeron, Cristo vino con una naturaleza poslanzaria, con una naturaleza caída como la de nosotros, de sangre y carne, pero con una naturaleza pecaminosa, aunque Él no cometió pecado. Cristo era como tú y como yo. En su carne habían tendencias hacia el mal como las tenemos tú y yo. Cristo heredó esa naturaleza pecaminosa, pero no cultivó ninguna tendencia hacia el mal. Todo eso ellos tuvieron que ponerlo en perspectiva para entender el plan de salvación, para poder entender el mensaje de la justificación por la fe. Y después que plantearon el mensaje de la justificación por la fe, tuvieron que poner en perspectiva la ley en Gálatas. Porque la iglesia decía, no, la ley que habla Gálatas ahí es la ley ceremonial. Pero John C. Waggoner decía, no es solamente la ley ceremonial, ahí se está hablando de la ley moral. Porque ellos no sabían cómo, vamos a decir, cómo
No, no es diferencial. O sea, cómo llevar el evangelio, o sea, la ley y el evangelio. Son dos cosas que no se pueden divorciar. Son dos cosas que van de la mano, la ley y el evangelio. Pero los pioneros no sabían cómo llevarlo, los dos al mismo tiempo, porque los dos son inseparables, la ley y el evangelio. La ley me dice a mí que soy pecador. Me dice a mí que yo he cometido pecado. Y al la ley decirme a mí que yo he cometido pecado, la ley entonces me lleva hasta Cristo, que es mi ayo. Cristo me limpia de pecado, me perdona, pero después me devuelve de nuevo hacia la ley. ¿Para qué? Para que yo viva en obediencia y no siga viviendo en pecado. Noten qué manera tan sencilla de que Martín Lutero lo refirió de esta manera. Miren cómo Martín Lutero definió esto. Martín Lutero dijo: la ley me lleva a Cristo. Y una vez que yo estoy en Cristo, Cristo me manda de nuevo para la ley. La ley me lleva a Cristo, pero después Cristo me lleva de nuevo donde está la ley. Y estos dos grandes reformadores tuvieron que poner, asentar las bases de una correcta comprensión de la ley en Gálatas, la relación que hay entre la ley y el evangelio, la justificación por la fe, la naturaleza humana de Cristo, la divinidad de Cristo, la relación que hay con los pactos, porque había un problema con los pactos. Estos dos grandes reformadores, Dios los hizo levantar porque la iglesia estaba completamente desenfocada de una soteriología, o sea, de una doctrina salvífica centrada en Cristo Jesús, ellos se habían ido para una doctrina de salvación centrada en las obras. Y noten que después del Congreso de Minneapolis, la hermana White, junto con L. Joseph Waggoner y Alonzo Trevier Jones, se embarcaron en una cruzada evangelística por todos los Estados Unidos, llevando el mensaje de la justificación por la fe. Y mis queridos hermanos, gran gozo causó después que terminó el mensaje de que terminó el Congreso de 1888, que en 1889 empezaron grandes reavivamientos en diferentes partes de los Estados Unidos. A donde primero ellos fueron a South Lancaster, después fueron a Roma, Nueva York, a Kansas, Ottawa, y donde quiera que ellos iban, que predicaban el mensaje de la justificación por la fe en la congregación, las personas lloraban. Por primera vez el poder de Dios caía sobre ellos. Pastores, algunos líderes que estuvieron presentes en Minneapolis, después de Minneapolis, cuando estos tres grandes campeones de la fe, Elena de White, Waggoner y Jones, viajaban por las diferentes iglesias y predicaban el mensaje de la justificación por la fe, líderes que habían participado en Minneapolis, ahora cuando ellos se presentaban en las iglesias y predicaban el mensaje, pastores que lloraban y decían: por primera vez en la vida siento a Cristo en mi corazón. Porque, hermano, hay pastores que por muchos títulos que tenga de teología, licenciatura, máster, doctorado, puede tener todos los títulos, PhD en teología, y no tener a Cristo en su corazón. Y tiene mucha teoría, tiene mucha sabiduría, se sabe la palabra de Dios de memoria, versículo por versículo, en griego, en hebreo y hasta en latín, pero en su experiencia no tiene a Cristo, no conoce a Cristo. No ha saboreado el poder de Cristo. No sabe quién es Cristo morando en su vida. Y en 1889 ellos se embarcan en esa cruzada evangelística. Y hermano, hubo grandes reavivamientos porque el mensaje de la justificación por la fe trae reavivamiento y reforma. Y ese es el reavivamiento y reforma que la iglesia necesita. Una vez que usted acepte el mensaje de la justificación por la fe, su vida no es igual. Una vez no solamente que usted lo acepte, sino que usted lo experimente, su vida no va a ser igual. Usted no va a hablar como la gente del mundo, usted no va a vestir como la gente del mundo, usted no va a participar de las cosas que el mundo participa.
Usted va a ser una persona completamente diferente y transformada por la gracia de Cristo Jesús. Usted va a vivir una vida, una experiencia gozosa, victoriosa en Cristo Jesús. Porque hoy en día se habla, y miren para que ustedes vean, y ustedes han escuchado a predicadores por YouTube o por las redes sociales o cuando han ido a otras iglesias, que te dicen, que te hablan mucho del amor de Cristo, te hablan mucho que Cristo te perdona, que Cristo te ama, pero no te hablan de que aquella persona que acepta a Cristo tiene que morir al pecado. ¿Qué es lo que te dicen? Usted va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga. Y cuando algún predicador o alguna persona a usted le dice eso, es porque esa persona no ha experimentado en su vida a Cristo Jesús. Porque el mismo pastor Jones dijo que nosotros necesitamos la justicia de Cristo Jesús, que es el carácter de Cristo Jesús, que nos va a hacer pasar la prueba en el juicio investigador. Amén. Dios ha provisto de suficiente justicia, pero es la justicia de Cristo Jesús en tu vida, el carácter de Cristo, lo que va a hacer que cuando pase tu nombre, que comience el juicio de los vivos, es lo que te va a sostener a ti en el juicio y es lo que va a mantener de que tu nombre permanezca en el libro de la vida y no sea borrado. Amén. Es interesante, por honor al tiempo, y yo les aconsejo y le he venido aconsejando en estas presentaciones que por favor que busquen el libro El Retorno de la Lluvia Tardía, que lo compren. Si no lo pueden comprar, yo lo tengo disponible en PDF. Yo por lo menos me gusta comprarlo porque si usted va a este libro que estoy leyendo maravilloso, usted va a ver ahí que yo lo marco, pongo ojo, pongo asterisco, pongo de todo y lo pintorreteo porque son cosas importantes. A mí me encanta hacer eso, por eso es que me gustan los libros físicos. Es interesante que antes que comenzara el Congreso de 1888, la hermana White escribió varios artículos basados en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, ¿de qué nos habla? De que el templo de Dios estaba, ¿qué? Siendo como medido. Se le da una caña al ángel y le dice, mide al templo y los que adoran en el templo. Y antes del Congreso de 1888, la hermana White está ya hablando, diciendo, el templo de Dios está siendo medido y en este Congreso se va a medir. Y esa caña de medir que se le dio al ángel, esa caña de medir era la santa ley de Dios. Y la santa ley de Dios, ¿qué es la ley de Dios? El trasunto de ¿qué? Del carácter de Dios, es un reflejo del carácter de Dios. Entonces, ¿qué era lo que este ángel estaba midiendo en el templo? A ver quién era el que tenía el carácter de Cristo Jesús. Y anterior al Congreso de 1888, la mensajera del Señor lo estaba diciendo. En el libro El Retorno de la Lluvia Tardía, ella lo habla. Y en este libro, Herido en casa de su amigo, también ella lo dice. Dios estaba midiendo los caracteres, a ver quién era el que estaba listo para que en 1888 se recibiera la lluvia tardía. Porque el fuerte pregón ya había comenzado en la revelación de la justicia de Cristo en el mensaje del tercer ángel a partir de 1888. Y hermano, hay cosas tristes que la mensajera del Señor habla. Que la hemos venido presentando en otras presentaciones, como que ella llegó un momento a decir, y ahí lo dice este libro, de que dice de que en el Congreso de 1888 se blasfemó contra el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo será perdonada. Más la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Pero aún así, después del Congreso, la hermana White, después que se terminó el Congreso, ella dijo, yo no voy a participar en más ningún Congreso hasta que la iglesia no empiece a hacer, hasta que la iglesia no acepte esta verdad.
Y después que terminó el congreso, el padre le dijo que aún él iba a tener, o sea, el padre, el ángel le confesó a Elena de White de que el padre iba a tener misericordia aún todavía de su pueblo. Porque se afrentó al Espíritu de gracia. Se hirió a nuestro Señor Jesucristo en ese congreso. Pero aún así noten que los resultados después del congreso, que trajo grande reavivamiento y grande gozo, significa que cuando nosotros aceptamos el mensaje de la justificación por la fe, trae reavivamiento a nuestras vidas, como sucedió en el año 1889. Pero aún así el espíritu de resistencia y de incredulidad y de oposición al mensaje de la justificación por la fe no terminó. Miren lo que dice la mensajera del Señor en manuscrito número 2, 16 de marzo de 1890. Ahora venía el congreso de 1890. Y miren lo que dice ella. Sé que Cristo tiene una bendición para nosotros. ¿La tenía? Pasado, la tenía. Si la tenía es porque no la llegaron a tener. Porque dice que la tenía, estaba en pasado. O sea, no la llegaron a tener. La tenía en Minneapolis y la tenía en el tiempo de 1889. Porque a pesar de que hubo varios reavivamientos en diferentes iglesias, la oposición contra el mensaje se agudizó más. La guerra empezó más contra los mensajeros. Y dice, y la tenía en el tiempo de 1889. O sea, en 1889 también había una bendición reservada, pero el espíritu de incredulidad todavía se seguía oponiendo, a pesar de que habían algunas iglesias que habían aceptado el mensaje de la justicia de Cristo, pero los líderes y personas influyentes todavía estaban guerreando contra el mensaje y contra los mensajeros. Dice, del Congreso de la Asociación General, aquí Battle Creek. Battle Creek era donde estaba la Asociación General. Pero no hubo, ¿qué cosa? Recensión. Ni en 1888, ni en 1889. Miren lo que ella sigue diciendo, qué interesante. Algunos recibieron la luz enviada al pueblo y se gozaron en ella. Hubo también otros que se mantuvieron en su posición anterior. Esta posición anterior habla de incredulidad, de resistencia, de oposición, de enemistad al mensaje y a los mensajeros. Y eso ha dado pie para que otros expresen incredulidad y se aferren ¿a qué? A ella. Miren aquí lo que pasó en 1889 cuando vino la asamblea. Estos son dos citas de la mensajera del Señor. Miren lo que sucedió en 1889, un año después de 1888. En la siguiente asamblea, en 1889, dice: en el vestíbulo de la capilla de ayer, el poder de Dios estaba, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿A punto de qué? De caer sobre nosotros. Por un poco de tiempo sentí como si pudiera mirar directamente a la gloria. La hermana White dijo, oh, ahora sí. Ahora sí va a caer el poder de Dios. Ahora sí yo voy a ver la gloria de Dios. Pero ¿qué dice? Pero el espíritu que allí había, ¿qué cosa? Ahuyentó. ¿Qué fue lo que ahuyentó? El poder de Dios que iba a caer en 1889 en esa asamblea. Y eso está en el manuscrito 2, 16 de marzo de 1890. Lo que sucedió en la asamblea de 1889. Miren lo que sigue diciendo. Estaba teniendo, ella comentando lo de 1889, la asamblea de 1889. Estaba teniendo la segunda reunión en el despacho de la capilla. Cuando el Espíritu del Señor se acercó a nosotros. ¿Quién se acercó a la iglesia? El Espíritu del Señor. Cristo llamó a la puerta pidiendo entrar. ¿Dónde vemos este versículo? Cristo tocando a la puerta pidiendo entrar. ¿En qué parte de Apocalipsis lo vemos? ¿En qué iglesia? En la iglesia de la Odisea. Esa iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿a quién representa la iglesia de la Odisea? En la iglesia adventista. Y dice de que ahí el mismo Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y abriere, entraré a él, cenaré con él
Y él conmigo. Y ella, haciendo mención de la iglesia de la Odisea, dice: Cristo llamó a la puerta pidiendo entrar, pero no hubo sitio para él. No se abrió la puerta. Y la luz de su gloria, tan cercana como estaba, ¿qué pasó? Se retiró de la iglesia, se retiró de la asamblea. ¿Se dan cuenta la gran guerra que Satanás hace contra el mensaje de la justificación por la fe y contra los mensajeros? Porque Satanás sabe, escúchenme bien, iglesia, Satanás sabe que si este mensaje, se acepta, hasta ahí Satanás no va a tener más ningún poder sobre ningún hijo de Dios. Él lo sabe. Amén. Que si la iglesia acepta este mensaje, la iglesia va a ser diferente. Porque es, como bien habíamos dicho anteriormente, es el mensaje de la justificación por la fe lo que trae el fuerte pregón y la lluvia tardía. Son dos cosas que van unidos, la lluvia tardía y el fuerte pregón. Y si viene la lluvia tardía y el fuerte pregón, hermano, ya se acabó nuestra historia aquí en la tierra. Llega a su fin, porque entonces terminamos de predicar el evangelio. Entramos en el tiempo de angustia, se cierra la gracia, entramos en el tiempo de angustia, se derraman las plagas y ya Cristo viene a buscarnos. Y eso es lo que Satanás ha estado impidiendo, de que el pueblo de Dios termine la historia de este mundo. Y por eso es que cada vez que pasa el tiempo y rechazamos y no aceptamos el mensaje, más tiempo tiene que estar la iglesia en este mundo sufriendo. Por causa de nuestra incredulidad. ¿Ustedes creen que en Haití, con la situación que están en Haití, los hermanos adventistas no están sufriendo? ¿Cuántos ha visto aquí lo que ha sucedido en Haití? Hermano, Haití está fuera de control. Ahí está, yo estoy mirando videos, las personas pidiendo que por favor, que la ONU, que lo que sea, que intervenga, que vengan a salvarlo. Y ahí hay hermanos en la fe, y esos hermanos todos están atemorizados porque la delincuencia tomó el país. Y se ven fotos de los delincuentes en la calle con ametralladora, matando al primero que se le meta adelante. Y mientras más pasa el tiempo y la iglesia no acepta este mensaje, los incrédulos sufren, pero la iglesia también sufre. Los hermanos sufren. Porque Satanás sabe que si la iglesia acepta este mensaje, ya la historia de este mundo llega a su fin. Y por eso es que se ve una dilatación en la venida de Cristo. Porque su pueblo no está preparado para enfrentar los vivos. Porque recordemos que en 1844 comenzó el juicio de ¿qué? Investigador. Pero ¿quiénes están primero enjuiciando? A los muertos. Y después se va a pasar a los vivos. Y cuando comienza el juicio de los vivos, el pueblo de Dios tiene que estar revestido de la justicia de Cristo, del carácter de Cristo, si quieres mantenerte en pie delante del juicio. Y que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Fíjense como ella dice aquí que en 1889, ¿qué fue lo que pasó? Se retiró el Espíritu Santo, se ahuyentó de la asamblea de 1889. O sea, el problema no quedó en 1888, siguió en 1889 en la siguiente asamblea. Pero imagínense ustedes que fue tanto el odio hacia los mensajeros que ahí no terminó el problema de no aceptar el mensaje de la justificación por la fe. Como los tres se habían unido, John Waggoner y Elena G. White, había que hacer algo. Porque ellos estaban muy decididos a seguir predicando el mensaje por encima de quien sea. ¿Y qué fue lo que hicieron? Para 1892, el pastor Waggoner lo enviaron para Inglaterra.
O sea, no lo enviaron, le voy a decir la palabra correcta, lo exiliaron para Inglaterra. Miren lo que dice aquí A.G. Wagoner en una carta que le escribió a Arthur Daniels el 24 de julio de 1903. Él dijo: los hermanos oficiales de América querían que abandonara América, pues no deseaban mi enseñanza ni mi influencia allí. ¿Qué le hicieron? Exiliado. Para que no se siguiera predicando más el mensaje de la justicia de Cristo. Entonces, William White, el hijo de Elena G. White, escribiéndole a Arthur Daniels el 30 de mayo de 1902, miren lo que escribió el hijo de Elena G. White, la carta. Este es el hijo de Elena G. White. William White, la carta que él le escribió a A.G. Daniels. Él dijo: se le mostró que algunos en nuestro pueblo estaban muy complacidos de que Wagoner fuera quitado de la obra. ¿En dónde? En Battle Creek. Al destinarlo para Inglaterra. O sea, es interesante que no solamente lo exiliaron para Inglaterra, sino que en Inglaterra le hicieron la guerra a Wagoner. Cuando él llegó a Inglaterra, él siguió con sus enseñanzas de la ley y los pactos, la ley en Gálatas, la justicia de Cristo. Y en Inglaterra siguió la guerra. Le hicieron guerra allá al pastor Wagoner. Pero les voy a decir algo, que en 1892 no solamente exiliaron a Wagoner para Inglaterra, a la mensajera del Señor le exiliaron para Australia, quedando el pastor Alonzo Treviere Jones solo aquí en los Estados Unidos. Miren lo que dijo la mensajera del Señor. Elena G. White, carta a Ole Andrés Olsen, carta 127, 1 de diciembre de 1896. Ella estaba en Australia. Dice: el Señor no estuvo en nuestra salida de América. O sea, el Señor nunca le dijo a los dirigentes que Elena G. White tenía que irse para Australia. Dice: el Señor no estuvo en nuestra salida de América, no reveló que fuera su voluntad que yo abandonara Battle Creek. El Señor quería que Elena G. White se mantuviera en Battle Creek, porque Battle Creek, que era la asociación general, estaba completamente poseído con un espíritu satánico. Y Dios quería que Elena G. White se mantuviera en Battle Creek, que estaba en Michigan, para que ella siguiera ahí haciéndole frente a la obra, porque los dirigentes estaban satanizados. Dice: no planeó tal cosa, sino que os dejó a todos vosotros proceder según vuestras propias ideas. Éramos necesarios en el corazón de la obra. Ella, a Battle Creek, donde estaba la asociación general, ella le llamaba el corazón de la obra, Battle Creek, Michigan. Había un deseo tan grande de que nos fuéramos, que el Señor permitió que tal cosa sucediera. Los que estaban hartos de los testimonios traídos lograron librarse de las personas que les molestaban. ¿Lograron qué? Librarse. Mis queridos hermanos, yo les voy a hacer a ustedes una pregunta, y hoy no sucede lo mismo. Yo les voy a decir algo. ¿Por qué la Iglesia Adventista Libre surgió? Por las malas prácticas de la Asociación General de los Líderes, donde los negros afroamericanos dijeron: hasta aquí cortamos con ustedes, porque ustedes están obrando no conforme a la Biblia ni al espíritu de profecía. Y como ustedes no están obrando conforme a la Biblia y al espíritu de profecía, y están teniendo un espíritu que no es un espíritu de Cristo, sino que es un espíritu satánico, nosotros nos separamos de ustedes. Y por eso fue que vino a la existencia la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Amén. Porque hubo un grupo de hermanos afroamericanos que no se querían seguir en los pasos de ese espíritu anticristiano.
Y dijeron, nosotros no podemos obedecerle a ustedes, nosotros queremos obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y por eso que en 1915 vino a la existencia la Iglesia Adventista del Séptimo Día libre. ¿Por qué? Porque querían obedecer a Dios y lo que dice el espíritu de profecía. No querían seguir a la directiva de una iglesia que ya la directiva estaba completamente corrompida y que estaba en prácticas anticristianas. Y hoy en día, mis queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes no escuchan hermanos sinceros que por predicar temas de verdad presente son expulsados de la iglesia? Que por predicar las grandes verdades distintivas que Dios depositó sobre el pueblo adventista, hoy esos predicadores son expulsados, se les prohíbe el púlpito, se los tildan de locos, se los tildan de fanáticos, se los tildan de legalistas, de disidentes, de rebeldes. Y muchos terminan separados de la iglesia porque le inventan cargos o pecados para tener una excusa para separarlo. No, fulano de tal lo separamos porque es un apóstata. Y cuando usted le pregunta al pastor, ¿y en qué apostató? Give me a reason. Dame una razón. No, él apostató, sí, pero ¿en qué apostató? ¿El hermano no cree en el sábado? Sí, él sí cree en el sábado. ¿El hermano no cree en la ley de Dios? Sí, él cree en la ley de Dios. ¿El hermano no cree en la doctrina del santuario celestial? Sí, cree en la doctrina del santuario celestial. Entonces, ¿en qué apostató? Pero para poderlos apartar del camino, inventan toda clase de excusas. Hay un pastor que yo, a través de ese pastor, yo aprendí muchísimo. Y me puse muy triste que en esta semana, hablando con una hermanita de Cuba, que esta hermanita en la fe me dijo a mí que este pastor está prohibido predicar en Cuba. Un pastor que esté en regla, un pastor que tiene sus credenciales ministeriales, que él vive aquí, en este país, en los Estados Unidos. Está prohibido que él predique en Cuba. Es más, esta hermanita me dijo a mí que hasta los dirigentes en Cuba prohibieron de que escucharan sus temas. Y es un pastor que está en regla. Y es un pastor que él es miembro de la Conferencia General. Pero sus predicaciones de verdad presente molestan a los apóstatas liberales. En Cuba él está prohibido. Él no puede ir a ninguna iglesia adventista en Cuba a predicar. Prohibido. O sea, Satanás, mis queridos hermanos, siempre va a perseguir a los mensajeros que prediquen la verdad presente. Siempre va a perseguir y hacerle la guerra a los mensajeros que prediquen el mensaje de la justicia de Cristo. Voy a terminar con esta es la última diapositiva. Miren, estos son dos libros. Este primer libro se llama El carácter de Dios y la última generación. Fue escrito, este libro en inglés, fue escrito por 12, escúchenme bien, 12 teólogos de la Universidad de Andrews. Aquí abajo, lo que está muy chiquitito y no lo van a ver, pero aquí abajo están los nombres de cada teólogo. 4 columnas de A3, 12 teólogos de Andrews. Aquí está este otro libro que se llama Los Eventos de los Tiempos Finales y la Última Generación, escrito por el pastor George Knight. Es interesante que en el libro El Retorno de la Lluvia Tardía y el libro Herido en Casa de su Amigo, escrito por el mismo autor, Ron Dufil, ahí en cada capítulo que él termina, él da referencias. Y de las referencias que él da de las cartas, los manuscritos inéditos, no publicados de los pioneros que él presenta en este libro, él ahí también presenta tesis del doctor George Knight, donde el doctor George Knight ha sido un
acérrimo enemigo del mensaje de la justificación por la fe. Y él fue profesor de Andrews, ya él está retirado. Él le ha preparado a pastores por generaciones, pero los ha prejuiciado contra el mensaje de 1888. No hay ninguna disertación de los libros que él ha escrito de 1888, no hay nada que él hable bueno de Jones, de Waggoner y de Elena G. de White. Y en este libro aquí hay varios autores que también Ron Duffield, el autor del libro El retorno de la lluvia tardía, menciona, donde son autores que son acérrimos enemigos del mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué salieron estos dos libros? Porque como ahora se está suscitando de nuevo a través de ministerios independientes y a través de hermanos laicos sinceros separados de la iglesia, están suscitando el tema de la justificación por la fe y de la última generación. Miren, estos dos libros no es más que un ataque directo a la predicación de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque la justificación por la fe, una vez que tú aceptas la justicia de Cristo en tu vida, entonces tú estás preparado para enfrentar el juicio de Dios y estás preparado para enfrentar los eventos finales, porque estar revestido de la justicia de Cristo es tener a Cristo, es estar revestido de Cristo, es tener el poder de Cristo para vivir sin pecado. Y la última generación que viva, que esté en pie hasta la venida de Cristo Jesús, la sierva del Señor en el conflicto de los siglos dice que una vez que Cristo termine su intercesión en el santuario celestial, ya no va a haber más intercesión por el hombre. Se cierra la gracia, pero la generación que esté revestida de la justicia de Cristo se va a mantener sin pecado hasta la venida de Cristo por el poder de Jesucristo. Y han venido a sacar estos dos libros para contrarrestar el mensaje de la justificación por la fe y el carácter de la última generación, donde la hermana White expone en sus escritos el carácter que debe de tener la última generación que viva sobre la faz de la tierra y que esté en pie hasta la venida de Cristo Jesús. Y entonces están circulando estos dos libros, ¿para qué? Para contrarrestar. Porque como se ha vuelto a suscitar de nuevo el tema de la justificación por la fe y el carácter y la teología de la última generación, entonces ahora el diablo no puede estar tranquilo. ¿Qué tiene que hacer el diablo? Vamos a sacar dos libros. Vamos a contrarrestar el mensaje. Vamos a ir en contra de estos mensajeros. Y no solamente estos dos libros. Yo he estado mirando simposios desde hace algunos años para acá. Bueno, algunos años no, perdón. Quizás harán como un año y medio por ahí, donde últimamente están haciendo simposios teólogos, donde en esos simposios están atacando la teología de la última generación. Teólogos que están sacando de Andrews para que den simposio en diferentes iglesias. Historiadores con títulos de PhD de Andrews que están sacando ahora para que vaya a las iglesias y le expliquen a los hermanitos la teología de la hermana White. Porque ahora hace poco yo vi un evento, lo vi en esta semana, un evento que hay en una iglesia ahora este fin de semana, de un teólogo que yo conozco, PhD en historia, donde su disertación va a ser la teología de la hermana White. ¿Por qué? Porque como él es teólogo, él necesita explicarte cuál era la teología de la hermana White, porque tristemente tú no sabes. Porque vamos a suponer, y les voy a poner este ejemplo, si la hermana White dice, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, que no se debe tomar café porque el café es perjudicial para la salud, y al tú perjudicar tu salud estás quebrantando el mandamiento que dice no matarás, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y como tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tú no puedes dañar a tu cuerpo. Él tiene que explicarte a ti el por qué tú no debes de tomar café, porque como tu coeficiente es tan bajo, tú no entiendes el por qué tú no tienes que tomar café. Y él tiene que explicarte a ti lo que Elena G. de White bien fácil
Habla en sus libros. ¿Quién no entiende a la hermana White cuando uno la lee? ¿Quién no la entiende? ¿Quién no entiende? La hermana White, cuando tú la lees, uno la entiende. Ah, no, pero han activado estos teólogos, ¿para qué? Para ser lavados de cerebro, para que no te dejes comer el cerebro por aquellos que predican de la justificación por la fe y del mensaje de la última generación. Y esta guerra, mis queridos hermanos, va a continuar. Porque mientras que los siervos de Dios quieran predicar la verdad de Dios, Satanás siempre va a tener a sus agentes activos para que vayan en contra de esos predicadores. O sea, tú predicas la verdad de Dios por aquí, de este lado, y entonces Satanás de este lado va a tener a sus agentes para contrarrestar tu mensaje. Pero le damos gracias a Dios, mis queridos hermanos, que este mensaje va a triunfar. Amén. La palabra de Dios a mí me dice que en el tiempo del fin va a haber un grupo especial que va a recibir la lluvia tardía y que con el poder del Espíritu Santo va a iluminar la tierra con la gloria de Dios, y la tierra entera va a escuchar el mensaje de la justificación por la fe. Y muchos se van a decidir en favor del mensaje de la justicia de Cristo. Van a aceptar la justicia de Cristo y van a estar preparados para afrontar el tiempo del fin, el tiempo de angustia que nos aguarda. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde, y que nosotros como hijos de Dios siempre defendamos la verdad. No tengamos temor a la ira de Satanás. Es verdad que Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y contra quién más, el resto de su descendencia. O sea, lo que queda, los verdaderos, los pocos, los que quedan, los verdaderos hijos de Dios, descrito en Apocalipsis 14:12, que dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Contra eso Satanás está airado. Pero el mismo Jesucristo dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y en el nombre de Cristo Jesús nosotros vamos a vencer. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús en Mateo 28:19 dijo: yo voy a estar todos los días con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Y si la palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Porque cuando Satanás venga contra nosotros como torrente fuerte contra nosotros, Dios va a levantar bandera y va a decir: de aquí tú no vas a pasar. Queridos hermanos, confiemos en Dios y sigamos trabajando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, predicando la verdad, porque al final del camino nos aguarda el gran premio de la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde, y puestos de pie, vamos ahora a cantar el último himno.